Las ganancias secundarias de la enfermedad. Y también ocurre en otros casos de nuestra vida cotidiana, solo que hoy nos vamos a enfocar en esto porque, bueno, a todos en algún momento nos toca eh, resolver asuntos de salud, entonces vamos a tomarlo como tema principal, ¿ok? Así que como vivimos en una cultura que nos ha enseñado a luchar en contra de la enfermedad, a verla como un enemigo que debe ser eliminado cuanto antes, sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos una cuestión mucho más profunda. Y si el síntoma estuviera intentando decirnos algo, y si además del sufrimiento evidente que produce, existiera una parte inconsciente de nosotros que obtiene algún beneficio al mantenerlo. Quiero comenzar este episodio aclarando algo muy importante. Hablar de ganancias secundarias no significa afirmar que una persona elija conscientemente enfermarse. Para nada. Nadie desea sentir dolor, padecer una enfermedad o atravesar una limitación física o emocional. Lo que exploraremos hoy pertenece al territorio del inconsciente, ese espacio donde habitan nuestras memorias, necesidades no satisfechas, heridas emocionales, mecanismos de protección y aprendizajes tempranos. Es un tema delicado que requiere respeto, sensibilidad y mucha compasión. En psicología clínica existe un concepto conocido como ganancia secundaria. Se refiere a los beneficios indirectos que una persona puede obtener como consecuencia de un síntoma o de una enfermedad. Estos beneficios generalmente no son conscientes y precisamente por eso pueden convertirse en uno de los factores que dificultan la recuperación. No porque el cuerpo quiera permanecer enfermo, sino porque una parte de la mente interpreta que perder el síntoma también significaría perder aquello que éste le está proporcionando. Imaginemos por un momento a una niña que creció sintiendo que solo recibía atención cuando enfermaba. Cada vez que tenía fiebre, sus padres dejaban de discutir, la abrazaban, la cuidaban y permanecían cerca de ella. Sin darse cuenta, su sistema nervioso aprendió una asociación muy poderosa, y en este caso la enfermedad equivale a amor. Décadas después, siendo adulta, puede desarrollar síntomas recurrentes en momentos de profundo abandono emocional, no porque esté fingiendo, sino porque su inconsciente continúa utilizando el único lenguaje que aprendió para pedir cercanía. Por acá siempre les voy a recordar frasecitas de Carl Jung, porque él decía que aquello que permanece inconsciente dirigirá nuestra vida y lo llamaremos destino. Esta frase resume con enorme claridad el funcionamiento de las ganancias secundarias. Mientras el conflicto permanezca oculto, el síntoma seguirá siendo una solución inteligente para un problema que nunca fue resuelto. Algunas personas luchan durante años contra síntomas físicos, ansiedad, agotamiento, migrañas, dolores musculares o enfermedades recurrentes. Prueban tratamientos, cambian hábitos, consultan especialistas y aún así los síntomas regresan. Esto no significa que el tratamiento médico no funciona. Significa que quizá existe una dimensión emocional que también necesita ser escuchada. De allí la importancia de hacer terapia con hipnosis regresiva. Realmente la mayoría de los consultantes que llegan a mi consulta precisamente es por esto. ¿Por qué? Porque vienen de buscar mil y un soluciones y cuando llegamos a hacer terapia con hipnosis resulta que vamos al origen, a la raíz de lo que está causando precisamente ese síntoma, problema, bloqueo en tu vida. Entonces, que hacemos una reprogramación con los diferentes recursos terapéuticos dentro de la terapia. Entonces, sí, por eso es que la hipnosis regresiva es tan recomendada, porque hay muchos casos que hay enfermedades activas y nada les da una solución. Y cuando vienen a ver, la terapia de hipnosis les da respuestas y también una remisión del síntoma a lo largo del proceso terapéutico. Y si tú estás interesado o interesada en asistir a este tipo de tratamientos, pues con gusto te atenderé. En la descripción están mis datos donde puedes contactarme directamente a mi WhatsApp. Hay que mantener presente, o mejor dicho, recordar que el cuerpo posee una inteligencia extraordinaria. Antes de enfermar, intenta hablar mediante el cansancio, el estrés, la tensión muscular, el insomnio, la irritabilidad o la tristeza persistente. Recuerden que esto no es normal, el cuerpo ya está hablando. Cuando esos mensajes son ignorados durante demasiado tiempo, el cuerpo aumenta el volumen de la conversación, como siempre les digo. Los síntomas, si no son resueltos, se van a acumular. La enfermedad, desde esta perspectiva, no aparece como un castigo, sino como una interrupción obligatoria. ¿Han conocido a aquellas personas que pasan la vida
ignorando los síntomas y llega un momento en que sí, o suceden accidentes o enfermedades que aparecen de repente y decimos entre comillas de repente, pero resulta que son síntomas acumulados a lo largo del tiempo y que no han sido resueltos, entonces el cuerpo dice, ¿sabes qué? O paras o paras. Entonces, esto es importante reconocerlo para tomar conciencia y saber que si en este momento estás sintiendo algún tipo de síntoma, comienza a darle una solución terapéutica, porque sí es posible darle una solución. El médico Gabor Mate ha dedicado gran parte de su trabajo a estudiar cómo el estrés crónico, el trauma y la supresión emocional afectan profundamente a la salud física. Esto no es un invento de cualquiera, es que hay estudios de ello. Que no seamos conscientes del todo es otra cosa, ¿ok? Él plantea una pregunta bien interesante. En lugar de preguntarnos por qué apareció esta enfermedad, podríamos comenzar a preguntarnos qué estaba ocurriendo en la vida de esta persona antes de enfermar. Muchas veces encontramos historias de exigencia extrema, incapacidad para poner límites, necesidad constante de complacer, abandono de uno mismo o años enteros reprimiendo emociones, incluso duelos ocultos. Eso siempre sale en las sesiones, duelos ocultos. Recuerden que los duelos son las pérdidas que hemos tenido de cualquier tipo, un trabajo, un familiar, una mascotita, una mudanza, en fin. La parte de los duelos es interesantísima, que luego les haré contenido sobre ello, ¿bien? Entonces, las ganancias secundarias pueden adoptar muchas formas. Algunas personas reciben atención y afecto que antes no tenían. Otras obtienen permiso para descansar después de décadas de exigencia. Algunas logran evitar responsabilidades que las desbordan. Y otras encuentran una identidad dentro del rol de paciente, un lugar donde finalmente sienten que pertenecen. Incluso existen personas cuya enfermedad mantiene unida a la familia, evita conflictos o les permite recibir el reconocimiento que nunca obtuvieron estando sanas. Y ustedes podrán revisar y hay casos cercanos de este tipo. Así que esto no convierte a nadie en un manipulador. Al contrario, habla de las necesidades humanas profundamente legítimas que nunca encontraron otra forma de expresarse. Desde la psicología transpersonal, comprendemos que el síntoma no es únicamente un fenómeno biológico, es también un símbolo. Jung comprendía los síntomas como expresiones del inconsciente que buscan restablecer un equilibrio perdido. Cuando ignoramos partes esenciales de nosotros mismos, la psique encuentra caminos alternativos para llamar nuestra atención. Roberto Seggioli afirmaba que la salud psicológica implica integrar todas las dimensiones del ser, incluso aquellas que preferimos ocultar, es decir, la integración de la sombra, como por ahí podrán haber escuchado. Muchas veces el síntoma protege una parte vulnerable que aún no se siente preparada para salir a la luz. Intentar eliminar el síntoma sin comprender aquello que protege puede ser como quitar el techo de una casa sin haber construido antes nuevos cimientos. Por eso la importancia del proceso terapéutico. Y recuerden que proceso terapéutico es un tratamiento, es decir, varias sesiones en las que la persona va comprendiendo y asimilando lo que le sucedió y que de esta manera se elabore conscientemente para que esa claridad sea la base de nuevas experiencias y que estas antiguas no se repitan. Existe otra forma de ganancia secundaria, mucho más silenciosa. Hay personas cuya identidad se ha construido alrededor del sufrimiento. Durante tantos años fueron, entre comillas, la fuerte, la enferma, la que siempre necesita ayuda, la que lucha, que imaginar una vida sin ese papel genera un profundo vacío. Porque si desaparece la enfermedad, aparece una pregunta mucho más desafiante. ¿Y quién soy ahora sin esto? ¿Qué es lo conocido para mí? Esta pregunta suele generar resistencia porque cuando nosotros los seres humanos estamos en comunicación y hay una persona que es psicólogo que conoce este tipo de información, entonces lo puede decir en esos momentos y pueden ser incluso rechazada la información porque no, pero ¿cómo puede ser posible? Porque claramente estos son procesos de conciencia y de comprensión. No cualquier persona lo entiende porque automáticamente genera resistencia cuando se le dice que es una ganancia secundaria. Así que recuerden que estamos hablando, como les dije al inicio, de los procesos inconscientes. Entonces, el cerebro humano prefiere lo conocido antes que lo incierto, incluso cuando lo conocido produce dolor. Por eso muchas
transformaciones profundas no consisten únicamente en sanar el cuerpo, sino en construir una identidad completamente nueva. Viktor Frankl enseñó que el ser humano siempre busca sentido, incluso el sufrimiento adquiere una función cuando todavía no hemos descubierto otra manera de darle significado a nuestra existencia. En ocasiones la enfermedad organiza la vida de una persona, le ofrece un propósito, una comunidad o una explicación para su dolor emocional. Desde la mirada transpersonal podríamos decir que el síntoma se convierte en un maestro incómodo. No llega para castigarnos, sino para mostrarnos aquello que hemos dejado de escuchar. La pregunta entonces cambia radicalmente. Dejamos de preguntarnos únicamente, ¿cómo elimino el síntoma? Y aquí comenzaríamos a preguntar, ¿qué necesita aprender mi conciencia para que este síntoma ya no sea necesario? ¿Ven el sentido diferente, el giro que se le da a esta información? Quisiera proponerte ahora un ejercicio de profunda honestidad. Si hoy convives con un síntoma físico o emocional, sin abandonar jamás el tratamiento médico o psicológico correspondiente, pregúntate con absoluta compasión. 1. ¿Qué me permite hacer esta enfermedad que antes no me permitía? Toma nota. 2. ¿Qué responsabilidades dejo de asumir gracias a este síntoma? 3. ¿Qué necesidades logra satisfacer? Es decir, la enfermedad del síntoma. ¿Okay? 4. ¿Qué emociones me evita sentir? Y 5. ¿Qué pasaría en mi vida si mañana despertara completamente sano? Esta última pregunta suele abrir puertas sorprendentes para muchos, si la hacen desde la total sinceridad. Algunas personas descubren que tendrían que enfrentar una separación, otras tendrían que cambiar de trabajo, algunas tendrían que comenzar a decir no, y otras dejarían de recibir la atención que tanto anhelan. Y entonces, a partir de allí comprenderemos que el verdadero desafío nunca fue únicamente sanar el cuerpo, sino transformar la vida que hizo necesario el síntoma. Esto no significa que todas las enfermedades tengan obligatoriamente un origen psicológico. Sería irresponsable afirmarlo, porque existen enfermedades con múltiples causas biológicas, genéticas, ambientales o infecciosas. Sin embargo, el estado emocional influye profundamente en la manera como nuestro organismo enfrenta los procesos de salud y enfermedad. Cada ser humano es una unidad donde cuerpo, mente, emociones y espíritu, energía, permanecen íntimamente conectados. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de luchar contra el cuerpo y empezamos a dialogar con él, a crear mayor conciencia de lo que representa nuestro vehículo biológico en esta experiencia llamada vida. Cuando dejamos de ver al síntoma como un enemigo y empezamos a reconocerlo como un mensajero, no porque queramos conservar la enfermedad en lo absoluto, sino porque comprendemos que todo mensaje necesita ser escuchado antes de poder despedirse. Quizá el mayor acto de amor hacia nosotros mismos consiste en encontrar nuevas maneras de satisfacer aquellas necesidades que el síntoma estaba intentando cubrir. Aprender a pedir ayuda sin enfermarnos, descansar sin sentir culpa, poner límites antes de colapsar, expresar tristeza antes de que el cuerpo tenga que hacerlo por nosotros, permitirnos recibir amor sin necesidad de sufrir para merecerlo. Cuando esas necesidades comienzan a ser atendidas de manera consciente, el síntoma deja de ser indispensable. Ya no necesita cargar con la responsabilidad de protegernos, detenernos o llamar la atención. El cuerpo puede dedicar entonces toda su energía a aquello para lo que fue diseñado desde el principio, vivir. Y fíjense, por eso es que la hipnosis regresiva terapéutica es una coadyuvante, es decir, que se puede utilizar en conjunto con los tratamientos médicos, psiquiátricos o incluso psicológicos, porque claro, en mi caso porque soy psicóloga y aplico todos los recursos dentro de el mismo tratamiento, ¿no? Pero me han llegado personas que están igual en sus consultas, en sus terapias, y con la hipnosis pues tenemos mejores resultados porque en este sentido vamos al origen emocional,
psicológico, físico o energético de lo que está generando ese síntoma, y ahí desciframos el mensaje que nos permite ir hacia otro nivel de conciencia y por supuesto de sanación para aquellas personas que están pasando por síntomas importantes o enfermedades importantes. Bien, quiero cerrar este episodio con una reflexión. Las preguntas que nos podemos hacer en esos momentos en los que aparece un síntoma o una enfermedad no necesariamente es cuestionarla desde el ataque, sino qué parte de mí está esperando ser escuchada desde hace años. Y como ya sabes, si tus recursos te superan, pues aquí está la terapia para guiarte en estos casos. Porque en ocasiones aquello que llamamos enfermedad no es el final de la historia. En la mayor parte de los casos es el comienzo de una conversación que el alma lleva demasiado tiempo intentando iniciar. Y cuando finalmente tenemos el valor de escucharla, la verdadera sanación deja de consistir únicamente en desaparecer un síntoma y comienza a convertirse en el arte de regresar a nosotros mismos. Déjame saber en los comentarios qué te hizo reflexionar este podcast. Recuerda compartirlo con aquellas personas que están pasando por situaciones similares a lo que tratamos hoy acá en este episodio. Y bueno, descifra los códigos de luz que aquí te dejo con el relato de esta información. Nos escuchamos en una próxima ocasión, así que recuerden suscribirse, darle me gusta y compartir. Y en los comentarios podemos conversar si quieres hablar sobre tu caso. Así que nos escuchamos pronto.